compleja en la que aparentemente las autoridades, los representantes tanto de Rusia como Ucrania no quieren dar su brazo a torcer. Lógicamente, por un lado, el gobierno ruso ha movilizado toda esta invasión hacia Ucrania y desde su perspectiva no van a retroceder sin llevarse algo. Y el mismo lado, los ucranianos pueden decir, hemos estado resistiendo más de 10 días, no vamos a entregar todo, ¿no? Pero esa no es la única situación compleja, porque un desastre nuclear como el de Chernóbil podría desatarse en medio de este conflicto. Tenemos que entender que luego de que las tropas de Vladimir Putin atacaran la central radioactiva de Zaporilla, hay expertos que explican qué tan cerca podríamos estar de repetir la historia de la catástrofe nuclear de Chernóbil. El riesgo tras el ataque a la central nuclear de Zaporilla en Ucrania aún no se compara con la catástrofe de Chernóbil, pero podría acercarse con el pasar de los días. Los expertos señalan que Zaporilla estaría a salvo, pues a diferencia del desastre de Chernóbil, el ataque del último viernes no alcanzó a ninguno de los reactores de la central. Sin embargo, hay quienes señalan que el impacto podría tener consecuencias más adelante. Para el exdirector de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Wolfstall, esto dependerá del número de piezas con las que cuenta la central ucraniana. Si esta es de una sola pieza y tiene un gran bloque de hormigón alrededor del reactor, el riesgo es bajo. Otro aspecto que es vital para garantizar la seguridad de Zaporilla es la capacidad para mantener su refrigeración. Es importante que haya un suministro continuo de electricidad para que funcionen las bombas que mantienen fría el agua de la central, lo que permitirá que el combustible permanezca intacto. Sin embargo, este es un gran condicionante en una zona de guerra y un nuevo ataque podría echarlo todo a perder. En ese escenario y ante la pérdida de energía fuera de la central, la responsabilidad de que no se repita el desastre de Chernóbil recae en los generadores diésel de emergencia o también llamados devoradores de combustible. Unos equipos muy poco fiables y delicados que de fallar podrían provocar cuanto menos una catástrofe similar a la de la central japonesa de Fukushima, cuando la falla de los sistemas de refrigeración provocó la fusión de 3 reactores. En una situación bastante compleja, como hemos visto, tenemos que tener en cuenta que en ese momento Ucrania tiene 15 reactores nucleares que están funcionando. 15 reactores operativos, en realidad son 21, pero de los cuales hay 6 que no están funcionando, o sea, son 15 que están operativos. Podemos ver que en la ciudad de Rivne son 4, que es una ciudad que ya se está preparando para una posible invasión rusa. Más si tenemos en cuenta que esa ciudad de Rivne está muy cerca a Chernóbil, que era la antigua planta de Chernóbil, donde hay un almacén de desechos radiactivos que ha sido tomado también por las tropas rusas. Entonces las tropas rusas están cerca de ahí. Hay otros 2 reactores que están muy próximos entre Chernóbil y Rivne. Tenemos la central sur que está cerca a Zaporilla, que también ha sido tomada por las tropas rusas. Ahora, ¿cuál es la situación aquí? Todas esas centrales proveen casi el 50% de la energía eléctrica que tiene Ucrania. Tomar, lógicamente, los reactores va a significar para Rusia limitar por completo la energía eléctrica de este país, o sea, del país que ellos están invadiendo. El peligro principal es que todas estas centrales fueron construidas a partir de 1980, durante el régimen soviético. Muchas se terminaron en la década del 90 y se estima que, según los expertos, tienen una capacidad operativa o un tiempo de vida de 30 años. Es decir, muchas ya llegaron a su límite entre el 2010 y el 2020, pero siguen funcionando. Y tienen que ser además... Así es, se tendrían que, digamos, modernizar. Tendrían que reparar o modernizar muchas partes de su funcionamiento, pero... las autoridades ucranianas les han extendido las licencias por 10 años más. Lo que han señalado los expertos en Ucrania es que en ese momento todas funcionan, digamos, con generadores en base a agua que va circulando a alta temperatura. De estos 2 generadores que utilizan, hay solamente uno que produce vapor, que alimenta una turbina que va a terminar generando electricidad. El tema es que si se corta el suministro eléctrico, no se va a poder controlar la temperatura de estos generadores y podría ocurrir lo que ocurrió en Chernóbil en el año 86. Eso pasó durante una prueba de seguridad. Entonces,
La preocupación es que si se corta el suministro eléctrico podría generar una catástrofe. Lo mismo lógicamente pasaría si estas centrales son bombardeadas, son atacadas por las tropas rusas. El problema también es la cantidad de material radiactivo que se puede liberar. Recordemos lo que ocurrió en Fukushima después de un tsunami. Todo ese material radiactivo se terminó liberando y en el caso de Chernóbil también hubo material radiactivo que se liberó y que incluso llegó a esa región en un fenómeno llamado como la lluvia ácida. Esta lluvia que caía, destruía campos de cultivo, traía problemas a la piel. En realidad son muchos problemas. Ahora se ve el daño, ¿no? En muchas generaciones que han terminado. Así es. Siendo impactadas por, digamos, el impacto, evidentemente, vale la redundancia, del material radioactivo que ha golpeado muchas generaciones, como decíamos. Incluso tendríamos que suponer que no se busca, digamos, que esto ocurra, pero la amenaza es latente en tanto que estamos en una situación allí en Ucrania de guerra. Claro, es una situación que podría darse, probablemente no voluntariamente por las tropas rusas, pero sí podría ocurrir de manera accidental, en medio de los incidentes que está ocasionando esta invasión. Fue un accidente de Chernóbil, evidentemente, por acción o por inacción adecuada humana, según las investigaciones, y este caso es bastante complejo también, pero lamentablemente no es el único peligro que persiste, que también se relaciona directamente con economía, después de la invasión en Ucrania, sino que también hay otro impacto económico adicional que está dejando estragos. Una lista